Estás escuchando La radio ha vivido equivocada. Lo demás es silencio. Hoy dice el periódico que ha muerto una mujer que conocí, que ha perdido en su campo el Athletic y que ha amanecido nevando en París. No es nuevo descubrir principalmente que la educación en su formato formal, valga la cacofonía, tiene un sinfín de irregularidades, fallas, que no solo tienen que ver con lo estructural, sino también con el desarrollo, con la pedagogía, con la currícula. Pero en estos tiempos de pandemia, uno imagina que todas esas carencias, esas anomalías, se profundizan porque la educación formal decidió, ante la suspensión de clases, por ejemplo, transmitir esos conocimientos parciales y direccionados a través de online. Por tal motivo, para conversar un poco de ello, estamos en contacto con la especialista en Historia de la Educación, Romina De Luca. Romina, muchísimas gracias por atendernos. Buen día. ¿Cómo estás, Gustavo? Buen día. Bueno, un saludo para todos los oyentes del Partido de la Costa, que sabemos que son muchos. Bueno, Romina, ¿es un tanto así? ¿Las carencias se profundizan dentro de la educación formal en este proceso online que vivimos? Mira, Gustavo, a nosotros lo que nos parece es que obviamente estamos parados en una situación excepcional, en donde básicamente, digamos, hay una gran oposición, que es la economía versus la vida, ¿no? Esta oposición que en realidad brota de condiciones objetivas de una sociedad específica en la cual vivimos y en la cual se está dando esta situación excepcional. Pero, como vos bien decías antes, si hacemos un esfuerzo que nos muestra la sociedad, digamos, la pandemia tiene digamos, la potencia de mostrarnos la sociedad tal como es. Y en ese sentido evidenciamos las contradicciones reales que tiene el sistema educativo y a partir de ahí poder ordenar una serie de tareas. En términos educativos, como vos bien decías, digamos, hay una oposición entre virtualización o la oposición a ese proceso de virtualización. Entonces, por un lado, está claro que la pandemia nos permite ver muy claramente cuáles son las carencias en materia de infraestructura y en las condiciones de vivienda y de vida del conjunto de la población para poder transitar de alguna forma este proceso de virtualización. Dicho en forma sencilla, está claro que la pandemia nos muestra hoy que por lo menos a grandes rasgos un 30% de la población, y por ser, digamos, optimista, carece de cualquier tipo de medio técnico para poder realizar ese proceso de educación a distancia. Ahora, frente a una situación excepcional, lo que nosotros tenemos que pensar es que este problema técnico bien podría resolverse y solucionarse. ¿Cómo? Bien, identificamos que por lo menos un tercio, te diría que es casi un 40% de nuestros alumnos no tienen las herramientas técnicas para poder desarrollar ese proceso de continuidad pedagógica a distancia mientras dure la suspensión de clases, que quiero decir, la suspensión de clases es absolutamente necesaria, porque implica poder defender la vida del conjunto de la población. Sí. Ahora, frente a este cuadro, lo que tenemos que pensar es qué vamos a hacer, digamos, hasta que la pandemia, digamos, se pase, ¿no? O por lo menos, digamos, que el retomar una vida semi-normal sea algo posible. Sí. Esto el Ministerio de Educación es muy conteste, porque dice, bueno, no nos interesa, todavía no estamos pensando, no estamos preocupados por cuándo se va a retomar el ciclo escolar. Cuando apuran un poco al ministro Trota, empieza a esbozar algunas fechas, ha dicho recientemente que tal vez puede llegar a ser cuando retomemos el receso invernal, eso sería en agosto, se habla de fines de agosto, bueno, versiones se corren muchas, ¿no? Sí. Entonces digo, si hacemos la cuenta, son casi 100 días de clases.
¿sí? Que no estaríamos en este proceso, digamos, educativo presencial, tal como, digamos, normalmente teníamos en nuestra vida anterior a la pandemia. Entonces, más que nada tenemos que pensar cómo resolver este problema técnico. ¿Tiene solución? Por supuesto que tiene solución. ¿Qué necesitaríamos? Bueno, dotar a todos aquellos alumnos que no tienen computadoras en sus casas, para cada alumno una computadora para que pueda transitar el proceso educativo a distancia. Estoy de acuerdo, Romina. Ese sería el primer paso, ¿no es cierto? Ahora, ¿con qué lo completamos? Porque sabemos de las carencias educativas y yo pienso, ¿están las condiciones dadas para captar la atención de los estudiantes a través de este método online, cuando no lo hace con lo presencial, por ejemplo? Bueno, pero a ver, acá, digamos, lo que vos planteaste es cierto. Ahora, lo que nosotros tenemos que pensar en este cuadro excepcional, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, por un lado, necesariamente el gobierno debería resolver el problema técnico. Sí. Computadoras más Wi-Fi gratuita para toda la población. Esencial. Vos decís, bueno, esencial. Ahora, ¿qué otra cosa sería esencial? Bueno, que la familia pueda acompañar ese proceso. Entonces, ¿no necesitaríamos un subsidio equivalente a el costo de la canasta familiar para madre o padre para que pueda liberar su cabeza para intentar acompañar a ese niño en ese proceso educativo? Absolutamente. Sí lo necesitaría. Ahora, nuevo, perdóname, Romina, perdóname, pero sería una contradicción, y esto lo digo con sorna, ¿no? Porque para el presidente de la Nación es falsa esa relación que es menesterosa hacerlo, entre economía y salud. Para él no tienen oposición, son dos cosas diferentes. Me parece un absurdo, una barbaridad. Uno ve que absolutamente, a pesar de que dice que son dos cosas diferentes y que van a defender la vida, luego lo que vemos es una flexibilización de tareas que uno podría discutir si son o no son esenciales, y que se otorga una masa de recursos no destinados a salud y educación para continuar el proceso pedagógico, para cuidar la salud de la población, sino para subsidiar un montón de empresas ineficientes y parásitas. Tal cual. Entonces digo, es una decisión política, no es una decisión en materia de recursos. Y además vos decías, bueno, ¿cómo hacer para captar la atención de estos niños en este contexto excepcional? Bueno, lo cierto es que necesitamos no solo recursos técnicos, sino también recursos humanos. Y entonces necesito contratar más docentes para poder acompañar ese proceso a distancia que tiene toda una complejidad y una necesidad de seguimiento personalizado e individualizado. Está claro que un docente con 300 alumnos, que es lo promedio que tiene cualquier docente de secundaria, ¿sí? Puede desarrollar a distancia. Y digo que esto es posible. Voy a dar un solo dato. En la provincia de Chaco se estima que hay cerca de 20.000 docentes que están desocupados. Entonces, bien, podrían ser utilizados, ¿no?, para esto, claro. Podrían ser utilizados y a lo largo de todo el país. Ahora, ¿cuál es la decisión del gobierno? El gobierno, ejemplo, provincia de Buenos Aires, donde estamos parados. Bien, decide hacer una contratación extraordinaria de personal docente que esté desempleado, no para desarrollar tareas pedagógicas, sino para que la escuela se convierta en un espacio de contención social y garantice las tareas, comillas, ininterrumpibles como la asistencia alimentaria. Entonces, de nuevo, ¿cuál es el mensaje que nos están dando? La escuela es un espacio de contención social, vamos a evitar el estallido, no nos importa exponer la vida de un conjunto de trabajadores para que entreguen bolsones, cuando esto podríamos, de nuevo, otorgarle un subsidio a las familias para que puedan comprar sus propios alimentos, y no pensamos el problema pedagógico. ¿Por qué? Porque en última instancia el problema pedagógico no les importa. Y entonces, cuando la realidad se nos estalle en la cara, cuando retomemos el ciclo presencial, que será en agosto, será en septiembre, no sabemos cuándo será, si no dotamos a este proceso hoy y exigimos los recursos materiales y humanos que necesitamos, obviamente esto se va a traducir en un incremento de la desigualdad. Y nosotros como docentes no podemos defender que este proceso pase así alegremente como si nada. Al contrario, tenemos que luchar intentando combatir la degradación de la educación del conjunto de los trabajadores, porque el conjunto de los trabajadores
ve y entiende que la educación es algo valioso, en la cual tal vez se juega alguna diferencia minúscula en el futuro de su hijo. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a cruzar de brazos diciendo no podemos hacer nada? ¿O nos vamos a colocar como un elemento activo que intente exigirle al gobierno qué necesitamos para poder defender la educación de los trabajadores? Entonces, ¿esto cómo se traduce en una consigna concreta? Bueno, por un lado tenemos que defender esta posibilidad de acompañar el proceso a distancia, pero obviamente para hacerlo necesito todo esto. Necesito una masa de recursos materiales, técnicos y humanos para poder acompañar ese proceso que, digamos, claramente necesito más acompañamiento, porque los chicos están dispersos, porque están angustiados, necesito gabinetes en todas las escuelas. Hoy, por más de que la Ley de Educación Nacional establece esto como un punto, esto no existe, y sabemos, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que existen equipos distritales. Entonces, si yo quiero acompañar, detectar problemas en esta situación extraordinaria, necesito más recursos, necesito psicólogos, psicopedagogos, técnicos, más docentes para poder acompañar ese proceso. Si decimos defender la educación de nuestros hijos y luchar por ella, esta tiene que ser una consigna clarísima y de primer orden. Todo lo demás nos coloca en el campo del delirio o de la conspiración y no nos permite pensar soluciones reales, que son las que necesitamos defender y pensar hoy día. Porque si no, vamos a ver cómo la pandemia, ¿sí? Lo que hace es efectivamente acelerar todas estas contradicciones, acelerar la desigualdad y nos va a colocar a nosotros como un elemento no contratendencial, sino que va a acompañar este proceso de degradación educativa y que además nos va a enfrentar con los padres de nuestros alumnos. Por esto que decía antes, ellos entienden que de alguna manera en la educación se juega algo distinto de sus hijos. Entonces nosotros no podemos defender corporativamente, quiero que el Estado me pague el salario y no estoy dispuesto a hacer nada en estos 100 días hasta agosto. Al contrario, tenemos que mostrarnos seriamente como quienes defendemos la educación del conjunto de la población trabajadora. Y para eso hay que mostrar y exigir lo que necesitamos para acompañar este proceso educativo. Solo así vamos a trazar una alianza con el conjunto de los trabajadores, que las familias están angustiadas porque no saben ni qué van a comer mañana, y esa es una demanda y una necesidad real. Pero frente a eso yo tengo que tejer una alianza con ese sector y decirle, mira, esta es una posible salida, acá tenemos que luchar juntos y para eso tenemos que exigir esto, defender la vida, pero en el medio no podemos defender que se profundice la degradación de la educación. Y como nosotros no somos responsables de ese proceso, tenemos que exigirle al gobierno lo que necesitamos para que esta pandemia no pase en vano. Bien. Me parece que ese es Romina, un planteo serio para poder pensar. Disculpame porque me dejaste pensando con una frase que dijiste que me parece extraordinaria y que además se podría bien llevar adelante y de alguna manera desoyendo, si querés, los condicionamientos oficiales, ¿no? En cuanto a la educación. Eso de no sabemos si vamos a comer mañana. La educación, en estos tiempos, que se nos permite, como vos decís, a través de esta iniciativa online, salir un poco de lo convencional, de lo impuesto, para promover, como hacen ustedes con la agrupación, por ejemplo, Razón y Revolución, que transitan quizá más el camino de la educación popular que de la formal o no formal. Bueno, ¿por qué no comenzar este proceso pedagógico por esa frase que sea emergente? No sabemos qué vamos a comer mañana y si vamos a comer mañana. Claro, pero precisamente, digamos, de nuevo, esta crisis, la pandemia, lo que hace expresar son las contradicciones de la sociedad en la que vivimos. Una sociedad que opone la ganancia y por eso la economía frente a la vida. Sí. Entonces, está claro que cuando termine la pandemia no vamos a estar mejor, posiblemente estemos peor. Entonces, una vez más, lo que tenemos que pensar es qué vida merecemos, qué vida necesitamos, por qué vida estamos dispuestos a luchar y en ese sentido qué sociedad vamos a construir. Ese proceso se construye con un montón de pasitos reales. Entonces, digamos, aquí y ahora,
frente a la flexibilización de la cuarentena. No, quiero que sea lo más estricta posible, porque entiendo que mi vida vale. Sí. Entonces, mientras me mandan como carne de cañón a que entregue bolsones, bueno, no, yo voy a defender que esta no es mi tarea y mi tarea es la educativa, por ejemplo. Entonces, digamos, todo este proceso, y si nosotros defendemos que efectivamente tenemos que tejer una alianza con el conjunto de la clase trabajadora y poder mostrarles un horizonte, nosotros lo que tenemos que intentar luchar es cuál es la estrategia del gobierno. Bueno, la estrategia del gobierno es muy clara. Está intentando contener el estallido social y además reforzar todo un aparato punteril, que es lo que históricamente ha hecho el peronismo. Bueno, nosotros no podemos, digamos, pasivamente ver cómo ese proceso se produce. Entonces, al contrario, quiero utilizar la educación para poder mostrarle al conjunto de la población cómo funciona esta sociedad en la que vivimos, cómo son las contradicciones que nos atraviesan, cuál sería una solución posible. Entonces me parece que eso es lo que tenemos que tomar. Y esto es lo que nos lleva nuevamente a entender que la educación es un campo de disputa, de lucha ideológica, y que esa batalla las y los docentes la tenemos que dar. Entonces digo, bueno, vos me decías, retomando esta frase, ¿qué vamos a comer mañana? Bueno, ¿por qué la sociedad en su conjunto, ¿sí? El mundo en su conjunto produce alimentos para millones de personas y tenemos enormes franjas de la población que no tienen lo mínimo, no tienen agua potable, no tienen cloaca, no tienen alimento, cuando la sociedad y el desarrollo técnico de la sociedad ya ha resuelto ese problema? Bueno, obviamente es un problema de las relaciones sociales que estructuran la sociedad. Entonces, la pandemia me puede servir para mostrarle eso al conjunto de la población, para poder utilizar y mostrar el conjunto de las contradicciones que nos atraviesan. Entonces, de nuevo, eso solo lo vamos a hacer si entendemos los problemas reales de la sociedad real en la que vivimos y mostramos soluciones reales a esto. Tal cual. Y vos fíjate que si volvemos al campo educativo, en general, digamos, la izquierda se coloca en el campo, nosotros decimos, del delirio conspiranoico, según el cual todo esto es una estrategia para reemplazar a los docentes. Bueno, chicos, estamos en una situación extraordinaria. Entonces, esta situación extraordinaria requiere que nos saquemos el cassette y que podamos pensar alternativas reales para el conjunto de la población. Pero esto lo vamos a hacer si actuamos seriamente, no si en realidad nos movemos con consignas de manual. Entonces, de nuevo, por eso es importante poder pensar qué hacemos hoy, aquí, ahora, y cuál podría ser un programa para la educación en contextos de pandemia. Bueno, mira, así como tu colega Fabián Harari tiene una columna en este programa, sería un placer que vos tengas la tuya con respecto a educación, Romina. Bueno, te convocamos. No esperaba que este fuera el resultado de la columna, ¿cómo no? pero bueno, no? Es muy interesantísimo. agradecida. En serio, muy interesante todo lo que nos contaste, de todo lo que nos informaste, de todo lo que nos hiciste pensar. Además, nosotros le damos un lugar preponderante a todos los procesos educativos, por supuesto, desde nuestro punto de vista ubicados en el llano, ¿no? Y no como vos. Pero sería muy interesante tener una columna con la historia de la educación y la realidad de la educación.